Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la doctora Pilar Calveiro. Pilar es investigadora y maestra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fue presa política en Argentina, pasó por 3 cárceles distintas, se tuvo que exilar a España, está exilada en México ya desde hace casi 40 años, donde ha desarrollado su carrera profesional, una gran cantidad de libros y obras alrededor de desapariciones, lucha por la memoria, contra el olvido, etcétera, etcétera, y acaba de publicar un libro fundamental para entender las transformaciones que se viven en el mundo en lo general y en México en particular. Resistir al neoliberalismo, comunidades y autonomías. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por abrirme este espacio, por poder conversar contigo y con la audiencia. Pilar, en distintos momentos, pero también en tu libro, tú has insistido en que vivimos un cambio epocal, ¿no? Hay una percepción distinta de la historia y del tiempo, de los valores, y lo que dices es que lo que estaba pasando todavía no acaba de pasar. Pero, ¿cómo acomodas las piezas de ese rompecabezas? ¿En qué consiste este cambio de época según tú? Bueno, yo desde hace tiempo he venido como trabajando en este sentido, ¿no? De qué representa la caída del mundo bipolar a principios de los 90 y qué se abre a partir de entonces. Y creo que realmente estamos frente a una reconfiguración gigantesca que cada vez más se va aclarando de qué se trata. En este texto yo vuelvo, digamos, porque es un asunto que había tratado antes, pero vuelvo en el intento de armar un poco el rompecabezas de qué es esto que caracterizo como gubernamentalidad neoliberal y que creo que que tiene no componentes solamente económicos, sino desde luego económicos, pero también políticos, sociales, culturales, de construcción de subjetividades que implican otra forma de organizar el poder. Hablas de una nueva relación entre lo público y lo privado. Sí, o sea, creo que hay una de las características que tiene es que hay como una interpenetración de lo público y lo privado y de lo legal y lo ilegal. O sea, que estas dos redes que nunca estuvieron totalmente separadas, hay que decirlo, pero que en algún momento tuvieron esferas más distinguidas, más propias, digamos, en este momento se articulan, se conectan de una manera muy poderosa. Afirmas que el crimen organizado no se puede entender al margen del Estado. No es algo que corra por afuera del Estado. Desde luego, no solamente del Estado. Es decir, cuando hablo de gubernamentalidad neoliberal estoy hablando de la forma de organización de instituciones, de prácticas, de tecnologías de poder que comprenden al Estado, pero que son más amplias que el Estado, abarcan otros sectores. Y creo que la relación entre las redes criminales y el aparato estatal y otros espacios, el sistema político, el propio sistema económico, es inherente al sistema, no es una disfunción, sino que es propio de este sistema y de esta gubernamentalidad neoliberal. Y apuntas un elemento muy interesante, por ejemplo, para entender nuestra respuesta ante el coronavirus, ¿no? Que es la política del miedo como un instrumento de control. Yo creo que estas prácticas del miedo para el control poblacional son otro de los elementos centrales que se han utilizado ya desde hace bastante tiempo y que se profundizan. Y creo que es muy importante comprender esto porque hay unas políticas de control de la población a través del miedo que están diferenciadas, que se organizan de una manera para las poblaciones de Europa Occidental, de otra manera para las poblaciones de los llamados países periféricos, dentro de nuestros propios países, según los grupos socioeconómicos, también hay distintas formas de organizar las políticas del miedo. Pero en todos los casos es alentar el miedo y tratar de controlar la sociedad y de impedir la movilización social y la resistencia a la gubernamentalidad neoliberal a través de políticas del miedo. Explicas también cómo el Estado-Nación, tal y como se había venido configurando, se ha desgastado por arriba, por la acción de las empresas transnacionales, de los organismos multilaterales, y por abajo, en una especie
sugieres como de balcanización de fuerzas regionales. Sí, yo debo aclarar que no pienso por eso que el Estado desaparezca. Creo que su centralidad es menor. O sea que, tal como tú bien lo señalas, está esa soberanía que en algún momento aparecía como un elemento fundamental del Estado, está siendo erosionada, tanto por arriba como por abajo. Y me parece que esto es importante señalarlo porque nos lleva a pensar en las formas no solamente de organización del poder, o sea, de la gubernamentalidad, sino también en las formas de resistencia, descentrándonos del aparato estatal. Me parece que no tiene la importancia que tenía en otros momentos y que es importante que visibilicemos todos estos otros componentes, podríamos decir, de la gubernamentalidad neoliberal, para identificar hasta qué punto el Estado está siendo condicionado, presionado, penetrado por otras instancias. Además de estas piezas del rompecabezas que hemos puesto sobre la mesa, ¿cuáles otras crees que sean importante poner en el centro sobre la gobernabilidad neoliberal? Bueno, varias. En primer lugar, creo que el tema de la acumulación por desposesión es un tema central que está muy ligado con el extractivismo en nuestra sociedad y que tiene que ver con cómo se desplaza población y los grupos de poder se apropian de territorios, de riquezas, de personas. Creo que eso es un elemento muy importante de esta gubernamentalidad. Creo también que otra cuestión decisiva es el papel que desempeñan los medios de comunicación. O sea, me parece que tan importante como la producción de bienes y de servicios es la producción de mensajes, de signos, la construcción de subjetividades diferentes. Y aquí creo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental y en especial en la proliferación esta de las políticas del miedo. O sea, impulsan permanentemente la construcción de distintos enemigos de diferente tipo. Luego creo que también estamos frente a una sociedad que optimiza las diferencias, no tiene las características, por ejemplo, de los autoritarismos previos, no porque esta no sea autoritaria, pero es otra forma de autoritarismo, de homogeneizar, sino que hay un reconocimiento de las diferencias y de las diversidades, pero para jerarquizarlas y para concentrar el poder. Entonces hay una jerarquización y una concentración creciente. En fin, hay una serie de rasgos que creo que son fundamentales para mostrar una forma de organización que, aunque en cada sociedad tiene características específicas, corresponde a un modelo de carácter general que es extraordinariamente injusto, extraordinariamente devastador con todas las formas de la vida. Pilar, acabas de mencionar la acumulación por desposesión, el despojo de tierras y territorios de pueblos originarios o del sector público, en fin. Diera la impresión, no digo que sea tu caso, pero diera la impresión de que algunos autores que lo reivindican terminan diluyendo el concepto de explotación en el de acumulación por desposesión, como si la explotación ya no existiera, como si... ¿Tú crees que esto es así? No, todo lo contrario. O sea, yo creo que las formas de explotación se agudizan. Por eso hacía referencia a que hay una concentración de la riqueza como nunca antes en el mundo. Y esto solo es posible por el incremento de las formas de explotación. Lo que creo es que esas formas de explotación recurren a diferentes mecanismos. Entonces, ahora se incorporan nuevos mecanismos o se profundizan algunos que ya existían. Ese sería mi punto de vista, pero desde luego que esta es una sociedad de explotación. Esta transformación que estamos viviendo, ¿tú vislumbras que tenga un fin próximo? La resistencia tiene que ver con eso y ahorita vamos a esa otra parte de tu libro, pero ¿tú vislumbras eso? Bueno, yo lo que creo es que las formas de organización del poder son inseparables de las resistencias, que en realidad hay que mirar el poder desde las resistencias, por varias razones. Por un lado, porque son las resistencias las que iluminan las relaciones de poder, nos permiten verlas, porque nos permiten, echan luz sobre los lugares escondidos
que el poder trata de ocultar, pero también porque las resistencias nos muestran la posibilidad de construir otra cosa, diferente de esto que justamente esta gubernamentalidad neoliberal intenta mostrarnos como la única posibilidad, como que no tenemos de otra, que es así y no hay salida. Y esto creo que es falso. Y eso son las resistencias las que nos permiten ver eso. Tu libro es en los hechos una crítica a la estatolatría que ha caracterizado a buena parte de la izquierda en el mundo y más específicamente en la izquierda latinoamericana. ¿Cómo es eso? Bueno, quiero decir que mi propia preocupación durante mucho tiempo estuvo en torno a la cuestión del Estado. De hecho, mi libro anterior, el de Violencias de Estado, tiene la palabra Estado en el título y todo el tiempo mi reflexión va sobre la responsabilidad del Estado. En este momento no es que niegue la responsabilidad del Estado, algo muy lejos de mi intención. Sin embargo, lo que he ido observando es como esta reconfiguración del Estado, esta penetración y asociación del Estado con redes privadas, tanto legales como ilegales, obligan a mirar la conformación del poder desde otra perspectiva. Por eso hablo ahora de gubernamentalidad neoliberal, no por usar un término nuevo, diferente o difícil, sino para señalar justo esto, que tenemos que observar más allá del Estado. Pero eso significa que en lugar de mirar hacia arriba, miras hacia abajo. Hay que mirar hacia abajo, sabiendo que lo que tenemos arriba no es solamente el Estado, pero hay que mirar hacia abajo. Yo diría, hay que mirar desde abajo. O sea, más que hacia abajo, es desde abajo. Por eso lo que trato es de ver cómo se plantean este momento y la lucha política, esas resistencias. Desde ellas tratar de mirar qué nos dicen esas resistencias del Estado y de toda la gubernamentalidad en el momento actual. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Regresamos ya a esta conversación con la doctora Pilar Calveiro a propósito de su último libro, Resistir al neoliberalismo, comunidades y autonomías. Pilar, decías antes de irnos al corte, mirar desde abajo, no hacia abajo. Y lo que tú haces es poner en el centro de esas resistencias precisamente lo local, pero no específicamente solamente por su dimensión, sino por su universo imaginario, ¿no? La comunidad y las autonomías. ¿Qué entiendes por una cosa y qué entiendes por otra? Bueno, yo pienso que justamente en el contexto de una gubernamentalidad que es global, cuando nosotros miramos a nivel de lo global, podemos comprender, aunque solo parcialmente, y se dificulta mucho la posibilidad de acción. A nivel nacional es un poco, podemos entender un poco más, a veces actuar un poco más, pero también es bastante difícil. Sin embargo, el nivel de lo local nos permite visibilizar con mucha mayor claridad estas relaciones intrincadas de las que hablábamos, de la articulación de lo público con lo privado, de lo legal con lo ilegal, o sea, nos permite comprender mejor. Ahora, dentro de lo local me parece particularmente importante, en el caso de México en especial, pero en otros lugares también, el papel que han tenido las comunidades indígenas autónomas, o sea, estos tres elementos, ¿no? Donde hay unos rasgos de lo comunitario que tienen que ver con una forma de organización de la sociabilidad. Hay unas prácticas de lo indígena que tienen que ver con una cosmovisión cuya matriz no es occidental. Y hay una práctica de lo autonómico que implica la construcción al margen del Estado, en los márgenes, ¿no? En los márgenes del Estado. Esos tres elementos me parecen sustantivos para entender, para observar estas resistencias y entender por qué son tan exitosas. ¿Por qué hablar de comunidades y no de pueblos indígenas? Bueno, es que creo, cuando hablamos de comunidades está implicada la noción de pueblos, pero creo que al hacer explícito que hablamos de comunidades,
estamos precisando una forma específica de organización social. Quiero decir que muchas veces se piensa lo comunitario, la organización comunitaria, como si fuera algo preestatal. Y una de las cosas que quiero enfatizar es que no es preestatal, suponiendo que entonces lo estatal es algo más evolucionado o más complejo o especializado, sino que es otra forma de organización social. Entonces, creo que esta distinción es fundamental para observar con atención qué nos dice esta otra forma de organización de lo social, que es específicamente comunitaria y que tiene ciertos rasgos. Aunque tu trabajo está revoloteando el zapatismo, tú te concentras en dos estudios de caso. El de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria en Guerrero, una expresión de autodefensa y de ejercicio de justicia autonómica, y el caso de la comunidad de Cherán, que lucha primero en contra de los talabosques y luego se autoorganiza y rompe en parte con los sistemas electorales tradicionales. ¿Por qué esos ejemplos? Bueno, estos ejemplos me interesan particularmente por dos cuestiones. En primer lugar, porque son casos exitosos. Cuando yo digo exitosos me refiero a lo siguiente, que ellos logran un control territorial de manera autónoma, sea una autonomía reconocida o de facto, y son exitosos en esto porque logran defender un territorio y dejar fuera de los márgenes de ese territorio tanto a las violencias criminales como a las estatales. Entonces, creo que ahí son experiencias en este sentido exitosas que se han sostenido a lo largo del tiempo, porque Cherán, estamos hablando de que tiene ya 9 años de existencia. En el caso de la CRAC estamos hablando de 20 y tantos años, sí, o sea, desde 1995. Entonces son de larga duración, han pasado por distintos procesos, se sostienen en el tiempo y han logrado ir construyendo. Otro aspecto que a mí me parece muy interesante es que ambas son experiencias que no son partidarias, de hecho, que dejan fuera del territorio y de la lucha comunitaria, dejan fuera a los partidos políticos. Sin embargo, no se constituyen ni como antipartidarias ni como antielectorales. A mí esto me parece muy interesante políticamente y trato de explicarlo. Yo creo que si, como dijimos hace un rato, la gubernamentalidad neoliberal es algo tan peligroso, si estamos enfrentando una forma de organización del poder tan injusta, tan concentrada y tan violenta como esta, me parece que es fundamental poder articular distintas formas de lucha y de construcción en contra de esa gubernamentalidad. Entonces, yo veo que en esta forma de las autonomías, de estas autonomías comunitarias, de mantenerse a distancia del sistema político formal, pero al mismo tiempo no entrar en contraposición con él, sino construir lo suyo, lo propio, y tener una relación diversa con ese sistema político, de negociación, pero también de presión, pero de desobediencia directa, de uso de una violencia que es defensiva. Me parece que toda esta batería, podríamos decir, de estrategias muestran una enorme inteligencia política. Las dos experiencias ponen en cuestión la idea de que el monopolio de la violencia legítima es facultad del Estado. Y van más allá porque ejercen justicia con una jurisdicción propia. Así es. Reconocida o no reconocida, pero la ejercen. Esto no pone en cuestionamiento entonces el Estado-nación tal y como lo conocemos. Desde luego, o sea, yo pienso que ponen en cuestionamiento y tensionan la noción de Estado-nación que nosotros conocemos y logran construir una institucionalidad propia. Ellos construyen una institucionalidad también alternativa y ahí es otra de las cosas interesantes para observar. Sin embargo, aunque están cuestionando al Estado, no se orientan a la lucha contra el Estado o contra el sistema político, sino que pueden tener distintas formas de relación. Podríamos decir, debilitan al Estado de facto, porque ponen en cuestionamiento el supuesto monopolio.
del ejercicio de la violencia legítima. En otro sentido, funcionan al margen del Estado, construyen sin esperar digamos, la aprobación estatal o legal, construyen por su lado. Sin embargo, no se confrontan, sino que lo que hacen es construir lo propio y entrar en esta relación que es de tensión, pero al mismo tiempo de convivencia. En este sentido es que digo que me parece inteligente políticamente. Tanto en el caso de la CRAC como de Cherán, han enfrentado a este proceso de captura del Estado por parte del crimen organizado. Y ahí comienzan buena parte de los problemas de la CRAC, ¿no? Exacto. Cuando en lugar de solamente cuidar su territorio, pasan a combatir directamente a los narcotraficantes. Bueno, hay que decir que ellos son muy cuidadosos en este sentido, porque ellos también con el narco, no plantean que ellos lo van a ir a combatir. Esta es una de las diferencias importantes con las autodefensas, por ejemplo, de Michoacán. Ellos no salen a combatir el narco, ellos dicen, en nuestro territorio no. Dicen, nosotros no vamos a salir a perseguirlos, pero aquí no van a violar niñas o mujeres, aquí no van a cobrar derecho de piso, aquí ustedes no operan, en este territorio no operan. Es también algo parecido, es como delimitar este espacio dentro del cual ellos ejercen una soberanía de hecho, en todos los sentidos, y al mismo tiempo no se ponen a construir guerras, por ejemplo. Ellos son muy enfáticos en que no están en guerra con el narco, que ellos simplemente dentro de su territorio no. Pilar, cuando tú reflexionaste sobre la experiencia argentina, ¿no?, los distintos proyectos en los que participaste, tú eras muy crítica de la falta de un proyecto político que fuera más allá de la respuesta inmediata, ¿no? ¿No ves ese problema también en experiencias como la de la CRAC o la de Cherán? Hay una respuesta exitosa, además, en el terreno local, pero hay también una visión estratégica. Bueno, qué bueno que haces esa pregunta, porque cuando yo reflexioné, en este caso en particular, sobre las organizaciones armadas en Argentina, a eso estaba... Montoneros. Montoneros y PRT, pero sobre todo montoneros. Yo estaba justamente tratando de mostrar cómo lo militar desplazó a lo político y terminó por anular prácticamente la idea de un proyecto político que tuviera arraigo social. Esto ocurre en ese momento. Ahí estamos hablando de organizaciones que se plantean un programa para la toma del Estado. Ahí se pensaba en construir un modelo alternativo de Estado. Era una lógica completamente diferente a la de las organizaciones, de las autonomías comunitarias. Yo creo que justamente en todo este recorrido, porque yo empiezo trabajando en torno a esto, a lo que fue la experiencia de las organizaciones armadas en Argentina y de un Estado militarizado, en fin, del terrorismo de Estado y de las consecuencias que esto tuvo en términos represivos. Y cuando yo voy de alguna manera incorporando, a medida que me voy metiendo en distintas cuestiones, la importancia de la resistencia por sobre la confrontación. En aquel modelo lo que estaba presente era la confrontación armada del Estado. ¿Para qué? Para construir otra cosa. Aparato contra aparato. Aparato contra aparato. Creo que parte del fracaso de esa experiencia tuvo que ver con eso. Creo que lo que nos enseñan las resistencias es que hay otras formas que, sin ser directas, desgastan, erosionan, dificultan el establecimiento de una hegemonía. Y que esto no es algo menor, que tiene una enorme sabiduría y que implica una forma de construcción y de acumulación de fuerzas que da la posibilidad de construir lo propio. Creo que esa es parte de la sabiduría que hay en estas experiencias y que es una sabiduría frente a la cual deberíamos reflexionar, deberíamos ver qué cosas nos enseñan estas experiencias, porque creo que estas experiencias nos pueden enseñar para la práctica política en otros órdenes. Entonces, me interesa ver estas experiencias comunitarias justamente para ver qué nos dicen
para la práctica política en otros terrenos. Cuando hablamos del mundo indígena, inmediatamente sale un prejuicio que es, discriminan a las mujeres. Las mujeres están subordinadas. En estas experiencias que tú has tratado, ¿ves también ese proceso de subordinación de la mujer? Bueno, yo coincidiría con esta mirada que viene del feminismo, que es que lo que ha habido es esto que llaman un entronque patriarcal, o sea, que las comunidades desde su origen han sido objeto de una forma de patriarcado que es muy añeja y que viene desde lo prehispánico, pero que eso se ha superpuesto con formas patriarcales que son de nueva data y que se profundizan durante la colonización. Me parece que eso está presente y que en estas luchas de autonomía las mujeres libran simultáneamente luchas por ampliar sus espacios dentro de las comunidades, por ampliar el reconocimiento que ellas tienen, que no es poco, o sea, que porque las mujeres tienen un lugar de respeto en las comunidades, desde siempre han tenido un lugar de respeto, pero ellas en este contexto amplían esos espacios. Me parece que esto es muy interesante y que hay como una lucha dentro de esta otra lucha, que es la lucha de las mujeres, y siempre digo, en ese sentido también las mujeres están doblemente beneficiadas, porque así como luchan doblemente, también se benefician tanto por tener otros espacios en tanto miembros de las comunidades con respecto a su entorno, y también por tener otro espacio dentro de la propia comunidad. Pilar, la guillotina del tiempo nos cayó encima. Muchísimas gracias por todas tus reflexiones. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.